Recuerdo que cuando era niña miraba las estrellas con asombro y me preguntaba qué diablos estaba pasando. De alguna manera, el espacio infinito en el cielo abrió espacio en mi mente para grandes preguntas como ¿quién soy yo? ¿Qué estoy haciendo aquí? ¿Soy mi cuerpo? ¿Soy mi mente? ¿Soy mis pensamientos? ¿Cuál es el propósito de la vida? Cuando escuché hace tiempo hablar a Ramiro Calle por primera vez, recuerdo estar sentada en un silencio atónito, con la sensación de que finalmente estaba abordando mis grandes preguntas. Hoy recupero alguna de aquellas preguntas para quizás, y humildemente, puedan ayudar a cualquier nuevo buscador. Pues nos encontramos aquí con mi amigo Ramiro Calle, que vamos a charlar un poquito. ¿Te parece, bien, Ramiro? Fabuloso, Nuria. ¿Sí? Me encanta que estés aquí en mi consultorio y que podamos cambiar impresiones absolutamente de todo lo que quieras. Pues vamos a ello. Es un placer, Nuria Santander. Sabes que te admiro, que te quiero, que eres una gran profesora de yoga, que tienes además una plataforma magnífica que es Frecuencia Alquímica. Así que te doy la bienvenida y aquí estoy abierto a todo lo que me quieras preguntar. Muchas gracias, Ramiro. A ti. ¡Ay! Ramiro, ¿somos nuestros pensamientos? No, somos mucho más que nuestros pensamientos. La mente es un flujo, es un río de pensamientos. Uno de los grandes descubrimientos que uno puede hacer es aprender a apartarse, a distanciarse de los pensamientos y con ecuanimidad, con tranquilidad, con aplomo, observarlos. Ese es además uno de los más grandes ejercicios que hay de meditación, la observación atenta y ecuánime de los pensamientos, sin aprobar, sin desaprobar, sin juzgar, sin aceptar, sin rechazar. Y cuando nos damos cuenta de que podemos salir de la cárcel de los pensamientos, entonces experimentamos un sentimiento bendito de libertad interior. Entonces, ¿de dónde vienen los pensamientos? Los pensamientos vienen y van. Los pensamientos forman parte del cerebro de la mente humana. La mayoría de las veces, como sabes, Nuria, no pensamos, somos pensados, incluso arrastrados por los pensamientos. Y cuando nos identificamos ciega mecánicamente con los pensamientos, perdemos nuestra libertad interior. Pero cuando somos capaces de ir poco a poco, aprendiendo a ir más allá de los pensamientos, recuperamos otra forma de ser, de sentir, de vivir y de vivirnos. El secreto del yoga es aprender a subyugar los pensamientos, aprender a pensar en lugar de ser pensado. ¿Y quién está escuchando los pensamientos? La consciencia. La consciencia es el testigo, es el contemplador, es el que ve. El problema de todos nosotros es que estamos tan inmersos, tan identificados con los pensamientos que dejamos de ser nosotros mismos. Somos como un camaleón que vamos tomando el color del lugar en el que nos sitúan. Pero si uno poco a poco aprende a ser el testigo totalmente ecuánime, no reactivo de los pensamientos, descubre otra consciencia, otra manera de manifestarse la consciencia. Es, por poner un ejemplo, como una persona que estuviera inmersa en la arrolladora corriente de un río, pero que pudiera de repente salirse del río, ponerse en la ribera del río y desde la calma más imperturbada observar el tránsito, el fluir de las aguas. Lo esencial es no ser pensado. La mecanicidad, lo que nos convierte en máquinas, lo que arruina
nuestra salud interior más íntima. Lo que va malogrando muchas veces nuestra mente es esa identificación ciega con toda clase de pensamientos. Y si los pensamientos son perniciosos, destructivos o autodestructivos, nocivos, eso también va empañando negativamente nuestra vida anímica. Entonces, ¿el testigo de la mente es la conciencia? Para los hindúes, como era el caso de Muktananda, al que entrevisté en su sede hace muchos años, para los hindúes el observador es el ser. Para los budistas que no creen en un ser fijo, en un yo permanente, sino que incluso el ego es totalmente provisional, quien observa la consciencia y sus contenidos es un factor de la consciencia. Pero no tenemos que entrar en ello cuando estamos trabajando sobre nosotros. Da igual quién es el observador, lo importante es ir desarrollando esa preciosa energía que es la energía del contemplador reactivo y ecuánime. El contemplador que puede ver cómo surgen y se desvanecen los pensamientos, da igual si son gratos o ingratos. Si el pensamiento no te atrapa, no te captura, no hay ningún problema. Pero fíjate que el gran místico Kabir de la India decía: la mente es un timo, la mente es un fraude, la mente es una casa con 1.000.000 de puertas. ¿Qué quería decir? Que todos estamos sometidos a esa dinámica alienada y alienante de los pensamientos. Por eso, ¿cuál es la primera definición de yoga por escrito? Aquella que dice: yoga es inhibir o controlar los pensamientos en la mente. Y hay un antiguo dicho que les repito, les recuerdo mucho a mis alumnos, que es: cuando el pensamiento cesa, surge la luz del ser. El pensamiento es como una muselina que nos envuelve. Tenemos que ir más allá del pensamiento. ¿Cómo lidiar con los pensamientos desagradables? Igual que con los agradables, los extremos siempre son trampas. Un extremo rebota en el otro extremo y viceversa. En una ocasión le pregunté a un maestro en la India: ¿por qué el sufrimiento? Y él me dijo: ¿y por qué no me pregunta por qué el placer? El yogi trata de situarse más allá de lo placentero y lo displacentero. Trata de encontrar un plano de conciencia que no se deje tanto afectar por lo grato y por lo ingrato. Los pensamientos son como una sustancia que podemos aprender a manejar. En el yoga, tú lo sabes como profesora de yoga, tantos años se nos dice: así como piensas, así eres. También se nos dice: un pensamiento tiende a convertirse en un acto en un hábito, y un hábito hace el carácter de un ser humano. Hay que aprender a ser un poco más indiferentes, no hacer tanta diferencia con respecto a los pensamientos. El problema, Nuria, acaba cuando no nos creemos el pensamiento y cuando, sobre todo, tratamos de propiciar pensamientos bellos, amables, cooperantes, y no pensamientos de avidez, de odio, de ofuscación, de celos, de rabia o de envidia. ¿Cómo podemos potenciar la antorcha de la atención? Estando más atentos. Pero es muy interesante esto que preguntas. Es que es toda la atención, como tratan de hacernos ver ahora en su moda los mindfulnistas, ¿no? La atención es una parte, la atención es un fragmento. ¿De qué sirve estar muy atento si esa atención la vas a utilizar para explotar, denigrar, someter,
embaucar a los demás? ¿De qué sirve estar muy atento si esa atención va a ser para cometer actos impuros o corruptos? ¿De qué sirve esa atención si es una atención tintada, coloreada por lo malévolo, por la avidez, por el odio? La atención adquiere todo su poder cuando se inspira en la verdadera moralidad, en la ética genuina. No es solo estar atento por estar atento, es estar atento pero a la vez ser una persona cabal y también desplegar sabiduría. Algo que no se nos dice es que la atención la trabajamos para despertar el entendimiento correcto, la sabiduría. No es estar atento por estar atento, es estar atento porque el cultivo metódico de la atención nos permite tener vislumbres, flashes en la mente de un entendimiento más profundo que cambia nuestra vida interior. Aprovecho, Nuria, para decir, no hay yoga sin transformación. Todas las técnicas de autorrealización lo que pretenden es transformarnos. Y la atención es un peldaño, un escalón más en la senda de la autorrealización. Atención, desapego, esfuerzo correcto, sosiego, ecuanimidad, lucidez, visión clara de lo que es, compasión. La atención es un factor más, es uno de los factores principales, sí, de la senda de la iluminación. ¿Es posible permanecer calmado e imperturbable interiormente en todas las circunstancias? Si te entrenas mucho, sí. Si tienes una actitud adecuada y correcta, sí. Si has logrado establecer tu mente en la calma, en el equilibrio, en la armonía, sí. Entonces seríamos capaces de seguir ese consejo de Teresa de Jesús, que nada te turbe. Pero como no sabemos relativizar, como le damos importancia a lo que no es importante, como nos perdemos en lo banal, en lo accesorio, en lo trivial, entonces todo nos altera y además, mientras haya apego excesivo, no puede haber equilibrio en la mente, ni mientras hay odio, ni mientras hay rabia o celos. Para lograr ese estado de imperturbabilidad, ese estado de no perder nunca la cabeza, como decía Kipling, aunque alrededor todo sea cabeza perdida, para lograr ese estado hay que trabajar muy a fondo y lo más esencial, hay que cambiar la actitud, hay que girar la mente, hay que tener una mente menos reactiva. Nuestra mente es una gran neurótica, está constantemente reaccionando, somos susceptibles, somos suspicaces, somos conflictivos, tenemos una mente adictiva. O sea, el problema está siempre en nosotros, que no somos capaces de ir poco a poco construyendo una conciencia que no se deje afectar tanto por las vicisitudes de la vida. ¿Cómo lidiar con la sombra oscura en nosotros? Si tú vas al médico, tú vas cuando te sientes mal pensando que te va a examinar, te va a chequear, te va a diagnosticar, te va a poner unos medicamentos si lo necesitas y te va a hacer un pronóstico. Todos nosotros deberíamos someternos a la autorreflexión consciente, a vernos, a sentirnos, a abrazar nuestra sombra, a entrar en los pliegues de nuestra alma, para ver no solamente lo hermoso y lo bello, para ver también lo que es nocivo, lo que es negativo, y tratar poco a poco de irlo erradicando. En la nueva era, con todas sus mentiras, que son innumerables, se nos invita a una autoayuda que es autodesayuda, a una autoestima que no es autoestima, es egoestima,
que nada tiene que ver. Y se nos dice que solo hay que ver o imaginar o visualizar lo bueno en nosotros. No, también hay que ver lo negativo, hay que desenmascararse dolorosamente ante uno para ver hasta qué punto a veces somos ruines, mezquinos, egocéntricos, egoístas, porque si no vemos la enfermedad no vamos a poder curarla. Luego no estoy de acuerdo con aquellos que dicen que solo hay que ver lo mejor en uno y recurrir a todo tipo de autoengaños y placebos. No, estoy de acuerdo con aquellos que valiente, intrépidamente, ven lo que hay en uno de negativo, de nocivo, de perjudicial, con el ánimo firme de erradicarlo y de que así pueda surgir lo más bello, hermoso de uno mismo. Ramiro, ¿cómo vencer los impulsos del deseo? Del deseo. El deseo es vida. Si matas el deseo te estás matando a ti misma. Lo que hay que aprender es a no dejarnos encadenar por ese grillete, por esa enorme atadura que es el apego. El apego es lo que tenemos que entender muy bien. El apego no es solo deseo, es un deseo vehemente, un deseo que te obsesiona, que es adictivo. El apego es más que el deseo. Tú tienes un deseo y si no es un deseo negativo que no te perjudica a ti ni perjudica a otras criaturas, lo complaces. ¿Dónde empieza el problema? Cuando después de complacer ese deseo quieres repetirlo, quieres poseerlo, quieres intensificarlo, quieres tenerlo siempre. Y entonces empieza lo que llamaba Buda la sed, la vehemencia. Pero si el deseo no te arrastra, si el deseo no te encadena, pues simplemente hay deseos totalmente lícitos, constructivos, que ¿por qué no los vamos a satisfacer? No somos tampoco renunciantes, no somos sannyasis, no somos cartujos, tenemos deseos, pero hay que aprender a manejarse con el deseo. Pero también es incluso más difícil manejarse con su opuesto, la aversión. La aversión da lugar al resentimiento, al rencor, al aborrecimiento y al odio. Por eso, el que va avanzando en la senda del yoga no se deja aturdir por un extremo, que es el apego, el otro extremo que es la aversión. Y cómo ir poco a poco superando el exceso de apego a través de la lucidez y de la comprensión profunda de que todo pasa, de que todo muda, de que todo cambia, la ley de la transitoriedad, la ley de la impermanencia. Pero el deseo es muy engañoso y cuando se convierte en apego, transmuta, hace que la miel se convierta en hiel. Porque cuando algo ya te obsesiona, cuando lo anhelas vehementemente, cuando te acapara y se apodera de ti, el propio deseo, el propio placer se convierte ya en la antesala del sufrimiento. Y ni hay que obsesionarse por gozar y tampoco hay que sufrir tanto por no querer sufrir. ¿Cómo desarrollar la intuición? Esta pregunta es esencial porque nos estamos refiriendo obviamente a la intuición en el autodesarrollo, la transformación, la intuición espiritual, la intuición mística, como queramos decirlo. En las técnicas orientales de autorrealización siempre se ha hecho una notable diferencia entre la mente y la no mente. O también les podemos llamar la mente pequeña, con todas sus rarezas, manías, y la mente grande, más expansiva. En todos nosotros funciona constantemente, adictivamente, obsesivamente, la mente pequeña, que es la mente pensante, el pensamiento,
es tiempo, es espacio, es lo que hice, es lo que voy a hacer, es voraz, porque el pensamiento es el hermano gemelo del ego, es voraz, es posesivo, es dominante. El pensamiento nos alborota. De hecho, se ha dicho, el pensamiento es el gran ladrón de la paz interior. Pero tenemos que pensar, eso es obvio, Nuria. Lo que hay que hacer es pensar, no ser pensado, y lo que hay que hacer es poner la atención y el énfasis en pensamientos directos, constructivos. Una cosa es el recto pensar deliberado, voluntario, consciente, y otra cosa es ser pensados por los pensamientos. Pero aún así, y sabiendo que el pensamiento es inevitable para el vivir cotidiano, aún así hay otra mente. Pero no nos lo enseñan, nadie nos enseña eso. Lo único que nos enseñan es esa repetitiva, monótona, limitadora frase de Descartes: pienso, luego existo. No, cuando piensas, no existes. Cuando verdaderamente empiezas a existir, es cuando no piensas y estás atento, alerta, abierto, expansivo, perceptivo. Lo que tenemos que aprender, como insisto tanto en mi novela El Fakir, es a pasar de la mente pensante a la mente silenciosa, a la mente mística, a la mente que es capaz de percibir con mucha intensidad, pero que no se queda totalmente envuelta y revuelta en los pensamientos neuróticos. ¿Cómo diferenciar la voz de nuestra alma a la del intelecto? Lo primero, Nuria, si queremos hacer un gran trabajo interior, lo primero es reconocer. En todos nosotros hay una parte adquirida y hay una parte real. Pero estamos tanto en la parte adquirida, que es la falsa personalidad, el pequeño y mezquino yo, que vivimos de espaldas a la parte real. Lo primero, hacer este reconocimiento. Está en mí un lado adquirido y está en mí el lado real. Lamentablemente estoy tan identificado con el lado adquirido que no vivo, ni vibro, ni siento con el lado real. Lo primero, tener esta comprensión muy clara. Y luego, darnos cuenta de que nosotros somos funciones. Somos un conjunto de procesos, por decirlo así. Si pones mucho el énfasis en un proceso y desatiendes el otro proceso, llega un momento que, por ejemplo, puedes brillar mucho con la mente y nada con el corazón. Puedes aparentemente tener muchos conocimientos intelectuales, pero te estás perdiendo lo más importante, el vibrar, el identificarte con la vida en todo su esplendor a través del amor y a través de la benevolencia o la misericordia. Hay un camino muy corto del cerebro al corazón, apenas una palma, pero qué largo es ese camino. ¿Cuánto nos cuesta a todos el aprender no solo a vivir a través de la mente, sino a través del sentimiento, de la emoción, pero no del sentimentalismo barato, eso no lleva a ninguna parte, sino de la profunda y genuina afectividad, que es la que nos hace entender que formamos parte de una gran familia de seres sintientes. ¿Cuál es la función propia del intelecto? ¿Es una ayuda o un obstáculo para el progreso espiritual? Según lo tomas. Es como si me preguntas si para un médico, un cirujano, es una ayuda el bisturí o no. Para él es una ayuda porque lo utiliza bien. Si lo utilizamos tú y yo, pues nos cortamos una mano o dañamos a otra persona. El intelecto depende de cómo lo vamos a dirigir y a canalizar. Pero hay dos clases de intelecto a modo de conveniencia, digamos. El intelecto ordinario y el intelecto puro, que nos hace retomar la pregunta que tú antes me hacías, ¿qué es la intuición? El intelecto puro es la percepción altamente desarrollada, que te hace captar lo que el intelecto ordinario, el pensamiento, no puede captar. El pensamiento
siempre se queda en las apariencias. El pensamiento siempre está encadenado a lo que llamamos los pares de opuestos: amargo, dulce, frío, caliente, adentro, afuera, abajo, arriba, los pares de opuestos. Eso es una limitación, pero que está en el pensamiento, en el intelecto ordinario. Pero la intuición, el intelecto puro, lo que llamo la inteligencia primordial, es ver, es captar, es percibir lo que está más allá de ese mundo de ideas. Lo que nunca debemos permitir es que la idea le usurpe el lugar a la realidad. Pero vivimos tanto en el universo de las ideas alienadas, de nuestros códigos, de nuestros patrones o esquemas, que no vivimos en la realidad tal cual es. Y luego, ya que también hablábamos del ego, en el trabajo interior es muy importante no solo superar el apego adictivo, vehemente, excesivo, sino también ir debilitando la imagen y sobre todo la autoimagen, porque la imagen la puedes dar y puedes engañar a los demás, pero tú puedes darte cuenta que es una mascarada. Pero lo peor es que nos creemos tanto nuestra autoimagen que ella nos impide que abramos la puerta hacia nuestro verdadero ser interior. Ramiro, ¿es falso el mundo o nuestro conocimiento de él? Es falso lo que vemos muchas veces, porque no es lo que es lo que nos han dicho que es lo que tememos ver, es lo que queremos ver, y es ver a través de nuestras creencias, ideologías, agujeros psíquicos, nuestros torturadores internos, las grietas o traumas de nuestra alma. ¿De qué se trata? Se trata de que no queramos solo cambiar el mundo, cámbiate a ti mismo. Modifica tu mente, muta tu psicología. Si algo urge, es cambiar la mente. Cuando cambies la mente, verás que el escenario, que la función, la obra de teatro es diferente. Sigue siendo la misma, pero a la vez es diferente porque ha cambiado la cognición, la percepción, y porque has puesto bien los engramas cerebrales y ves las cosas como son. A lo largo de tantos viajes a Oriente he preguntado a muchos maestros, ¿qué es la sabiduría? Y me han contestado, ver las cosas como son, dentro y fuera de nosotros. Cuando tú ves las cosas como son, te das cuenta de que son muy diferentes a como creías que eran o como te han dicho que eran. Pero, ¿quién es el embaucador? ¿A quién podríamos llamar el gran embaucador? Al pensamiento lleno de ideas, de conceptos, de ideologías, de todo tipo de creencias que creemos que nos pertenecen, pero que no son nuestras. ¿Dónde se encuentran las respuestas a nuestras preguntas espirituales? Lo primero que hay que entender es que al principio, cuando vemos todo este escenario, esta función, la persona inteligente, sensible, dice, esto es un sinsentido. Pero como decía un maestro mío, es que Ramiro, hay que pasar por el sinsentido para llegar al sentido. Hay respuestas, hay interrogantes que nunca se van a poder resolver a través de la mente ordinaria, pero sí a través de esa intuición mística a la que hacíamos referencia. Buda decía, el que pregunta se equivoca, el que responde se equivoca, dando a entender que hay unas realidades que están más allá de la mente ordinaria, de la mente parlanchina, de esta mente vociferante y agotadora. Las respuestas están en el otro lado. Cuando vemos la luna, solo vemos un lado de la luna, pero hay otro lado de la luna. O cuando los dedos apuntan a la luna,
equivocamos los dedos con la luna, pero la luna es diferente. El secreto está en que a través de la meditación, la contemplación, el trabajo interior, la triple disciplina, la ética, la de meditación, la del desarrollo de la sabiduría, vamos encontrando otra manera de ser. Y esa otra manera de ser es la que nos cambia. Si una persona lleva muchos años meditando y no cambia nada en sí misma, tiene que preguntarse, ¿aquí algo falla? Si una persona lleva toda su vida haciendo yoga y sigue con un ego exacerbado, con mucha autoimportancia, tiene que cuestionarse, aquí algo falla. Lo que verdaderamente pretenden todas las técnicas orientales de autorrealización es girar la mente, es mutar la consciencia, una especie de alquimia interior para transformarnos y transformarnos y transformarnos. La verdad es una, se dice, y los caminos son muchos. ¿Debemos seguir un camino o podemos obtener la verdad a través de la autorrealización en solitario? Para mí el término verdad está tan manoseado, es tan difuso, es tan confuso que nunca lo utilizo. Utilizo el término realidad. Es un poco, si quieres, más concreto, ¿no? ¿Qué sería la realidad? Aquello que es real, pero que no lo vemos, porque nos quedamos siempre en el barniz, en las apariencias de las cosas. Lo que un ser humano con inquietudes pretende es encontrar un sentido, una respuesta a este absurdo aparente que es la vida. Es cuestionarse, ¿qué hago yo en esta vida? ¿Y estoy aquí para algo o esto es accidental y gratuito? El verdadero buscador es el que trata de encontrar una serie de conocimientos que no son los ordinarios, que están más allá, y para eso tiene que hacer un gran trabajo interior, para llegar a ese núcleo del núcleo que dicen los sufíes, para llegar a esa última realidad que han dicho tantos místicos cristianos, para encontrar la médula de la médula de la médula, lo último de lo último. Hay muchas sendas, hay diferentes laderas que al final llegan a la misma cima de la consciencia. Lo que primero aprendí cuando empecé con el yoga, porque tuve la suerte de empezar a leer muchos libros en francés de yoga, lo que primero aprendí es lo que decían los expertos de yoga franceses. No hablaban de desarrollar o acrecentar la consciencia, hablaban de algo todavía más esencial, lo que llamaban dépassé, sobrepasar la consciencia. ¿Qué quiere esto decir? Que si la consciencia ordinaria no es suficiente, no es solo desarrollarla, explorarla, que está muy bien, es ir más allá de ella, es encontrar otra consciencia mucho más reveladora, una consciencia que pueda responder más allá de las palabras y los conceptos a lo que realmente somos tú y yo y todos los seres sintientes y este planeta y el cosmos. ¿Podría ser una conciencia cósmica? Sí, es que los primeros exploradores de la consciencia en Occidente nos empezaron a hablar de la consciencia cósmica y también del sentimiento de unidad, del sentimiento de sublimidad, del sentimiento de totalidad. Hay muchas palabras para denominar lo que está más allá de las palabras. Estos estados superiores de consciencia en realidad son innombrables. El mismo Buda, cuando le pedían que explicara el nirvana, decía, el nirvana ni se entra ni se sale, como dando a entender que entrar, salir, eso pertenece al ego, a la mente ordinaria, que él está mucho más allá de todo porque es un estado que se sitúa no solo en la consciencia, sino muchísimo más allá de la consciencia.
Unos dirán nirvana, otros iluminación, realización, el ser un despierto, el samadhi, lo que sea. Con estos términos lo que estamos tratando es de dar a entender que hay un estado de conciencia más allá de la conciencia que puede entender lo que nuestra mente ordinaria nunca va a lograr entender. ¿Lo absoluto? Lo absoluto es todo. Pero te voy a hacer una pregunta. El tornillo de un portaaviones, ¿tú crees que él es consciente? ¿Que él sabe de todo el engranaje del portaaviones? No. Nosotros podemos saber de todo este, digamos, espectáculo cósmico, ¿no? Formamos parte de él, pero no tenemos la capacidad suficiente, salvo que despertemos un tipo muy especial de intuición, que no es que nos va a responder a todo, pero nos va a permitir, que esto es lo más esencial, ser parte consciente de ese todo. ¿Cuál es la fuente de la felicidad verdadera? La paz interior. ¿Cómo lograr la paz interior? Primero, recordar ese adagio, no hay nada que pague un instante de paz. Segundo, especificar que la paz interior no es diversión, no es entretenimiento, no es distracción, no es solo deleite sensorial. Que la paz interior es una actitud de vida, es un estado, es un sentimiento, es una forma de ser. Y que la paz interior no viene dada solo por el exterior, no. El exterior más bien nos roba la paz interior. La paz interior encuentra su fuente, su raíz, su origen dentro de nosotros. Cuando somos capaces de ir poco a poco modulando una mente menos reactiva, que sabe relativizar, que sabe más amar que pensar, una mente que valora lo que realmente habría que valorar, que desde mi punto de vista son esas 4 prioridades a las que hago mucho referencia en las clases. La primera, la paz interior, porque sin ella no hay nada. La segunda, el equilibrio mental y emocional. La tercera, mientras sea posible, el cuidado de este cuerpo que antes o después va a declinar. Y la cuarta, la óptima relación con los seres queridos y por extensión con todas las criaturas sintientes. Pero ya que me haces esta pregunta, quiero hacer referencia a un estado muy especial de alma que se llama en el hinduismo Vilasa Vivarta, que además es el nombre que le he puesto a una novela mía, la dicha del alma. La dicha del alma no nos la puede dar nadie. La dicha del alma no te la puede dar ni Buda, ni Jesús, ni Mahavira, ni ningún gurú, ni ningún profeta. La dicha del alma surge dentro de uno en la medida que vamos trabajando, que nos vamos cultivando, evolucionando y desarrollando. Y nada es comparable a Vilasa Vivarta, nada es comparable a la dicha del alma. Ningún sentimiento que podamos tener es comparable a lo que es esa dicha del alma que te hace ir más allá de este espectáculo confuso que es la maya, lo ilusorio que decimos en el yoga. Entonces el toque de gracia no existe. El toque de gracia sí existe, ¿Sí? en ti misma, tú te lo das. Decía Ramana Maharshi, la gracia no viene de afuera, porque si viniera de afuera, igual que viene, se marcha. La gracia surge dentro de uno. Lo que pasa es que hay muchos mecanismos, recursos, resortes, métodos para ir poco a poco animando, alentando nuestra gracia interior. Al nacer, en todos nosotros se pone lo que llamo la semilla de iluminación, una especie de diamante en bruto, que luego tiene uno que ir cultivando y puliendo. Si no lo pules,
al final se pierde, esa semilla de iluminación se seca, pero si la vas cultivando se desarrolla y es lo que al final llamamos sabiduría. La sabiduría es un tipo especial de conexión con uno mismo y con los demás, donde somos capaces de ir más allá de lo tuyo y de lo mío. Las distancias desaparecen y entonces surge la verdadera y genuina compasión, al comprender que si te hiero, me estoy hiriendo a mí mismo. ¿Tiene la vida algún propósito o somos nosotros que tenemos que buscar ese propósito? Tú puedes hacer de tu vida un erial, un estercolero o un vergel o un jardín. Lo mismo tú puedes hacer de tu mente algo bello o algo feo y destructivo. La vida al final tiene el sentido que cada uno quiere darle. Hay personas que le dan a la vida un sentido muy constructivo, misericordia, un sentido muy bello. Hay personas que le dan un sentido totalmente destructivo y autodestructivo. Más allá de si en último lugar la vida tiene un sentido, lo que es muy importante es responsabilizarnos de nuestra propia conducta y tratar de darle a la vida un sentido de orden superior. Y hablando un poquito sobre la meditación, y ayer también en tus clases, en Shadak, hablabas sobre la actitud. Sí, la actitud es para lo que trabajamos en la meditación. Lo que pretende la meditación es ir construyendo una actitud más atenta, más sosegada, más contenta, más ecuánime, más lúcida para la vida diaria. ¿Cómo definiríamos la actitud? Palabra también que está de moda pero que se tergiversa o desdibuja. La actitud es el modo en cómo nosotros vamos a tomar las cosas. Podemos tomar las cosas todo trágicamente, reactivamente, neuróticamente, o podemos tomar las cosas desde la calma, la quietud, el equilibrio. La actitud es esencial en todo en nuestra vida, porque incluso uno puede meditar 1 hora, 2 horas, 3 horas, pero luego el resto del tiempo estás viviendo, no estás meditando. Y entonces lo que hay que hacer es utilizar la actitud meditativa, lo que llamamos la contemplación en la acción. La actitud es esencial. Todo puede cambiar de acuerdo a la actitud. Recuerda aquello que decía Buda: los demás me insultan, pero yo no recibo el insulto, porque su actitud era de tal calma y ecuanimidad que nada le afectaba negativamente. Por eso hay que cultivar una actitud equilibrada y una actitud sana y una actitud sobre todo menos neurótica. Todos estamos tocados en esta sociedad en el ala por la neurosis, todos. Puede ser más neurótico o menos neurótico, pero la mente es insana, tenemos una mente discapacitada y una mente llena de rarezas y manías por todas partes. Pero podemos ir poco a poco logrando sanear la mente. Y no hay que olvidar que incluso la palabra meditación en su origen viene de la raíz que medicamento, médico, medicina. En este sentido podríamos decir que la meditación es una medicina para la mente, es el arte de parar. Y la meditación tiene un efecto importante de drenaje, de limpieza, porque igual que tenemos que limpiarnos y protegernos de la polución ambiental, hay una polución mucho más peligrosa y cercana, que es la polución de la mente. Hay que limpiar la mente. Y en ese sentido el yoga, la meditación son de una eficacia extraordinaria. Pero cuando empezamos a meditar, ¿cómo lidiamos con todos esos pensamientos? Forman parte de la meditación. El dolor de rodilla, el claxon de un coche que nos perturba, el calor,
el frío, las ganas de que acabe cuanto antes la sesión, el estar pensando qué mal estoy meditando hoy y ayer medité mejor, en fin, pero todo eso forma parte de la meditación, las sensaciones, las emociones, los sentimientos, los pensamientos. Cuando estamos meditando, lo que hay que hacer es, si hacemos ejercicios de observar todo ello, nos volvemos los observadores atentos y ecuánimes de todo lo que pasa en nosotros. Podemos observar el cuerpo, la mente, las emociones, un largo etcétera. Y si lo que estás es haciendo otros ejercicios, se trata de ignorar, no de crear conflicto, ignorar todos esos componentes y tratar de centrar la mente tanto como podamos en el objeto de la meditación, que puede ser desde un mantra, un color, la concentración en el entrecejo o en el corazón y tantos otros ejercicios. Yo mismo tengo un libro que se llama 100 técnicas de meditación, que en realidad incluye 137. No quiere decir que haya que practicarlas todas. Poco a poco uno va tanteando y las técnicas que más te ayuden son las que tienes que profundizar, pero lo esencial es la práctica regular y paciente, no exasperar, sino desesperarse. O sea que para encontrar oro, lo mejor es seguir picando en el mismo lugar, ¿no? Constantemente. Y muchas veces lo que hacemos es que como esto no me sirve, como esto me distrae, voy buscando otras hacemos técnicas. Muchos hoyitos y nunca encontramos agua. Haz menos hoyitos, profundiza, adéntrate y encontrarás el agua de la sabiduría. ¿Cuál es la condición principal para una meditación efectiva entonces? ¿Esta? 3. El esfuerzo o energía, la atención y la ecuanimidad. La ecuanimidad quiere decir que aunque vieras la cara del mismo diablo, no te inmutes. La ecuanimidad es que sabes que todo viene y todo pasa. No generes conflicto. Hay meditaciones placenteras, deleitosas. Hay meditaciones tormentosas, que lloras, que te desesperas. Cada meditación es única. Ni siquiera hay que comparar. Ayer tuve un tipo de meditación y hoy otro. Eso es un error. No. Medita. ¿Qué es meditar? Meditar es que durante unos minutos te recoges en ti mismo, activas tu atención, pones en marcha tu músculo del sosiego y la ecuanimidad y tratas de hacer el ejercicio que el profesor o tú mismo te has propuesto para la práctica. Has mencionado el mantra. ¿Qué mantra o qué mantras serían los más efectivos? Bueno, hay un mantra que lo estamos utilizando de 15 a 20 veces por minuto, que es el mantra de la respiración, Hamsa, H-A-M-S-A, que quiere decir cisne. Al tomar el aire, mentalmente, alargándolo, decimos Ham, la H se aspira. Al expulsar el aire, alargándolo, Sa. Y procedemos así, Ham, Sa. Y así varios minutos, muy atentos al mantra de la respiración y a la respiración misma. Hay muchos mantras. Los peregrinos rusos utilizaban la jaculatoria, el mantra Señor mío Jesucristo, apiádate de mí o cuida de mí. Está el mantra que mi hermano Miguel Ángel y yo durante 25 años utilizamos para cerrar nuestro programa de espiritualidad, nuestro programa radiofónico que hacíamos uno por semana, la tertulia humanista, y era el mantra Ontare Tutare Ture Soja, que es pido el auxilio de la madre cósmica, de la diosa, o el mantra para encontrar tu propio ser. Yo lo recibí, este mantra de Baba Bhuttananda, es Om Namah Shivaya, imploro, invoco mi ser interior. Otro maestro
me dio el mantra de poder Hum Mani Shakti, invoco el poder interno, la Shakti. Quiero decir con esto que el mantra es muy variado, se puede utilizar muchos mantras, pero lo que hay que hacer es cargarse, nos dice, alimentar el mantra. ¿Cómo vivificamos el mantra? Porque si no, el mantra es un cadáver. A través de la práctica repetitiva vamos poco a poco incorporando el mantra a nosotros mismos. Y hay mantras muy diversos, se pueden utilizar en cualquier lengua. De hecho, el rosario era una recitación mántrica, pero como no nos la enseñaban bien, aquello que en lugar de despertarte o debería despertarte, lo que hacía era aburrirte y dormirte. O las letanías son recitaciones mántricas, o en infinidad de tradiciones hay mantras, pero hay que utilizarlo con conciencia y saber que el mantra debe evocar, invocar y convocar, y no repetir el mantra mecánicamente, porque entonces en lugar de favorecerte, lo que hace es que te distrae. Ramiro, cuando el estudiante está preparado, ¿aparece el maestro? Bueno, ¿y quién es el maestro? Es que claro, el maestro es todo aquello, todo ser, toda situación que nos ayuda a descorrer y disipar la oscuridad de la mente. La palabra gurú quiere decir el que descorre la oscuridad, la densa, la espesa niebla de la mente. No tiene que haber solo un maestro en la vida, es que hay muchos. Empecemos por el primer maestro de nuestra vida, la madre. Para mí, mi madre, María del Mar, fue mi gran maestro, mi primera gurú. Y el primer mantra que todo el niño repite, ¿cuál es? Mamá. Luego, otro gran maestro, la vida. La vida es un reto, es un desafío, pero la podemos instrumentalizar como una gran maestra para el desarrollo. Y todo aquello que va llegando a nuestra vida puede ser un maestro. Si yo escribí este libro desde lo más profundo de mi alma sobre mi gato Emil, lo que mi gato Emil me enseñó es porque en los 11 meses que estuvo conmigo fue mi gran maestro. Me enseñó paciencia, ecuanimidad, me enseñó el arte de ser cordial y afectivo. Me lo enseñó absolutamente todo. Él fue mi maestro. Pero el maestro es un jardín de rosas, el maestro es un viaje. Cuando hacemos un viaje mirando hacia afuera y hacia adentro, eso es un maestro. El maestro, como en El filo de la navaja, la celebérrima novela de Somerset Maugham, es el conductor de un taxi que está llevando a una persona dentro en el vehículo. El maestro puede ser todo, no tengamos esa idea mítica del maestro de luengas barbas, cabellera gris. No, el maestro ahora mismo eres tú para mí, mi maestra, y yo para ti soy tu maestro. Hay una interrelación, igual que la madre hacia el hijo y el hijo hacia la madre, el maestro hacia el discípulo y el discípulo hace al maestro. Y depende, claro, de nuestro grado de sensibilidad, de nuestro grado de madurez, porque lo que para unos puede no ser ningún maestro, para otros puede ser el maestro de su vida. Pero una cosa, Nuria, importante. ¿Sabes, en el último tramo del yoga, quién es el mayor obstáculo? El maestro. Igual que en una persona que está haciendo un trabajo psicoanalítico, al final de quien tiene que prescindir es del psicoanalista y liberarse. El psicoanalista ha jugado un papel, el maestro ha jugado un papel, pero al final el maestro te tiene que conducir a tu propio maestro, que es el verdadero maestro para ti. ¿Cuál es el papel de la espiritualidad en la sociedad? Muy importante, si así se lo diéramos,
y si supiéramos comprender antes que nada que espiritualidad no es religión instituida. Una cosa es la religión instituida, muy respetable, todo el que tenga sentimientos religiosos, que siga su culto o la religión por la que haya optado, pero la espiritualidad es universal. La espiritualidad no sabe de creencias ni de ideologías que nos dividan y que nos estanquen. La espiritualidad es el impulso del ser humano por encontrar una manera de ser más elevada, por humanizarse, por elevar también el dintel, el umbral de la consciencia, por integrarse mejor con los otros seres sintientes, por saber afrontar con armonía la vida y también lo que forma parte del otro lado de la vida, que es la muerte. La espiritualidad es una especie de bendita fiebre psicológica o anímica que te lleva a buscar, que te lleva a no simplemente aceptar desde un nivel de conciencia paupérrimo lo aparente, lo accesorio y lo trivial. La espiritualidad es la columna vertebral real, inspiradora de lo que debería ser toda sociedad, porque la persona espiritual puede ser creyente o no creyente, teísta o atea, da igual. La espiritualidad es un sentimiento de apertura, de expansión, de compasión, de entrega. No tiene que ver con ninguna ideología fija, religiosa y infinitamente menos política, claro. ¿Quién se libera? Se libera el que pone toda su motivación, sus medios, su entusiasmo, su dedicación, sus técnicas para liberarse. Pero aquí habría que decir, vamos a ir aunque no lleguemos. Lo hermoso, lo fecundo, lo revelador es el proceso, no solamente la meta, sino estar haciendo también el viaje. Cada momento cuenta, cada momento tiene su peso específico, cada momento nos ayuda a ir poco a poco creciendo en lo que es la evolución de la consciencia. No miremos tan lejos, por favor, que no veamos lo que está aquí a nuestro lado. No estemos todo el día a alcanzar el nirvana, la liberación, la autorrealización y luego resulta que en las pequeñas cosas de tu vida no te aplicas y no eres lo suficientemente caritativo y generoso y humano. La liberación está también aquí ahora, lo que decían los maestros Zen, ahora o nunca. Está el proceso y si tú vas siguiendo el proceso, el mismo proceso termina por liberarte. ¿Hasta qué punto debe continuarse la investigación? La investigación espiritual o la investigación científica o qué tipo de investigación, la autoindagación. Correcto. Está siempre ahí. Si tú realmente perteneces a lo que yo llamaría el tipo de personas con inquietudes místicas o espirituales, siempre está ahí. Nunca te va a dejar. Recuerdo que cuando con Luisa estuve entrevistando para uno de mis libros a Ramés Balsekar y le preguntamos por qué en unas personas se activa el mecanismo de la búsqueda espiritual y en otras no, él dijo, así es, esto es muy misterioso, y añadió, pero vaya vida miserable que le espera en aquel que se despierta al mecanismo de la búsqueda, dando a entender que te toma y ya desde luego no te suelta, pero por lo menos es la adicción más hermosa, la adicción más bella, la adicción más sana y más cooperante, porque ¿a qué debe tender una persona que está en un campo de concentración? Lo que debe tender, su idea fija,
debe ser salir del campo de concentración. Pues estamos en un campo de concentración, que es esta mente, que genera un campo de concentración infinitamente mayor, que es la putrescible y peligrosa sociedad que hemos construido. Nuestra idea fija, nuestro leitmotiv, tendría que ser saltar fuera de la sombra perversa del campo de concentración. Pero, ¿qué sucede? Abona esta sociedad todo lo contrario. No nos enseñan a salir del campo de concentración, sino cada día a estar más dentro, ser más esclavos, más prisioneros del campo de concentración. ¿Qué es la muerte? La muerte es la otra parte de la vida. Es el proceso que sigue, que en realidad aquí no hay que andarse con creencias ni suposiciones. Aquí hay que ser directo y claro. Buda lo fue. Por algo le llamaban el despierto. Y por algo he escrito un libro ahora de él que se llama La sonrisa de Buda, aunque nadie le siga, porque nadie le sigue. Es tan claro que la gente no puede seguirle muchas veces o no quiere. Buda dijo, nacer ya es morir. Todo lo que surge por su propia naturaleza se desvanece. Pero esto lo vemos a cada momento en nuestra vida. Tú y yo habremos cambiado miles de veces de sensaciones, de emociones, de sentimientos, de estados de ánimo. Todo está surgiendo, todo está desvaneciéndose. De hecho, cuando uno hace mucha meditación, te das cuenta de que a cada momento todo nace y todo muere. Y recuerdo unas palabras que el gran dramaturgo Jacinto Benavente le dijo a un íntimo amigo mío llamado Ramón Soto. Ramón Soto fue a visitarle 3-4 meses antes de que muriera a Benavente. Y Benavente le dijo, todo es partir, todo es fluir. Morimos tantas veces en la vida que lo de menos es morir. La muerte la podemos entender como un cambio de estado. La podemos entender de muchas maneras. Marco Aurelio decía, muerte y vida nunca se encuentran, porque mientras yo estoy, no está la muerte, y cuando esté la muerte yo ya no estoy. Pero al ego le aterra el desvanecerse, y entonces se aferra a la vida, y entonces viene el temor a la muerte, más aferramiento a la vida, más apego a la vida, más miedo a la muerte. Pero ¿quién se puede aventurar? ¿Quién puede ser tan prepotente? ¿Quién puede ser tan pretencioso que nos quiera imponer sus creencias de lo que hay después de la vida? Incluso con muchos maestros, Nuria, que he hablado, cuando he sacado el tema de la reencarnación me han dicho, no me interesa ese tema. Bastante tenemos con entender esta vida como para empezar ahora a entender otras vidas. Estás viviendo aquí, ahora. Aplícate a este momento. Vive con el mayor amor y generosidad que te sea posible y conciencia y paz interior. Pero el ser humano es muy dado a conjeturar, a realizar hipótesis. Y al final muchas personas pierden toda su energía pensando que hay después de esta vida en lugar de aplicar esa energía a cada momento de esta vida. Entonces, si Maya es una ilusión, la reencarnación también es una ilusión. Es que la ilusión tiene un sentido. ¿Te lo has planteado? La ilusión te tiene que coger por la mano y llevarte más allá de ella, más allá de la ilusión. La meditación, en el momento que trata de parar, de tener un poco la mente, está escabulléndose a la ilusión que genera el pensamiento incontrolado. ¿Dónde está Maya? ¿Dónde está la ilusión? Está en la propia mente.
Cuando estamos en el ensueño profundo sin ensueños, ¿dónde está Maya? Cuando estamos en la meditación más profunda, ¿dónde está Maya? Maya surge en cuanto empezamos a dejar que el ego nos dirija. Lo que hice ayer, lo que voy a hacer, a este le odio, a este le amo, quiero viajar al Everest o a Perú. Ahí empieza todo lo ilusorio. Pero si tú aprendes a ver lo ilusorio como una película, ya no te afecta de la misma manera. Era Ramana Maharshi quien decía, en la película vemos que hay inundaciones, pero la pantalla no se moja. En la película vemos que hay fuegos, pero la pantalla no se quema. Cuando uno va realizando otro tipo de mente, entonces no te dejas tanto afectar por la película ilusoria de todo lo que está sucediendo a cada momento, o lo ves de otra manera, lo ves como un río que constantemente todo surge, todo se desvanece, pero nada al final permanece. Y entonces aprendes a no odiar tanto, a no apegarte tanto, a darte cuenta de que por mucho que cierres la mano y formes el puño, el humo no lo puedes atrapar. Lo ilusorio, la maya, es creer que podemos atrapar el tiempo, que podemos atrapar el humo, que podemos evitar los tres grandes mensajeros de la vida si supiéramos instrumentalizar los que son la vejez, la enfermedad y la muerte. Pero nadie puede detener ni vejez, ni enfermedad, ni muerte. Lo que sí podemos es inspirarnos en ella para darle un sentido más precioso a nuestra vida. Entonces, para conseguir todo ello y llegar ahí a la paz interior, a observar lo ilusorio o llegar a este absoluto, o digámosle como sea, no solo sería meditar una hora. No, eso no. Tenemos que ponerlo en práctica en nuestro día a día. Totalmente, tenemos que utilizar la ética genuina, todas las técnicas de concentración y meditación, la observación de nosotros mismos, los métodos de transformación, la reflexión consciente todos los días, también la motivación correcta y, por supuesto, lo que consiste en el propósito recto. ¿Cuál es el propósito recto? El hacerte el propósito de ciertas cosas que son muy perjudiciales para ti y para los demás, irte liberando de ellas, ir sacando espinas venenosas para que puedas estar infinitamente más cuerdo, más sano y más equilibrado. De alguna manera tenemos que comprender que hay que cambiar y que nadie puede venir y cambiar, ni un gurú ni el mejor psicoterapeuta, nadie. Es uno el que tiene que poner los medios, las técnicas para realizar el gran cambio interior. Pero qué afortunados somos que hemos recibido una herencia preciosa de métodos, de mapas espirituales, de enseñanzas para poder poner en marcha esa mutación psicológica. Pero van pasando los milenios y nada cambia. En realidad, como no cambia la mente, pues tampoco cambia la sociedad. Todo está dicho, pero nada está realmente hecho. Millones de profetas, de sistemas religiosos, de dogmas, de cultos, bien, y todo eso al final para seguir continuamente alimentando guerras, fricciones, conflictos, para seguir esquilmando a la gente, para seguir robando la libertad de muchas personas, etc. Es que, ¿qué ha cambiado? Esta no es una visión ni mucho menos catastrofista o negativa, es una visión hiperrealista. Comprueba qué ha cambiado. Bueno, ¿y por qué si tenemos todas las herramientas no cambia nada? Pues muy simple, porque no hacemos nada para cambiar. Entonces, claro, todo es perderse en buenas intenciones. Y como dice un antiguo adagio,
el infierno está sembrado de buenas intenciones. Y quizás no crees que a lo mejor los que cambian son pocos y no se pueden... Es que si una vela se enciende, ella se da luz a sí misma, pero también desparrama algo de luz alrededor. Si muchas personas comenzaran a humanizarse, cambiaría por completo la faz de la Tierra. Si incluso por cada país hubiera varias personas realmente despiertas, humanizadas, eso tendría fuerza para ir cambiando poco a poco la sociedad, o por lo menos parcelas, aunque fueran menores, de la sociedad. Pero mientras no nos demos cuenta que no solo se trata de cambiar las cosas en el exterior, sino de cambiarnos a nosotros mismos, pues no se va a conseguir absolutamente nada, por mucho que tengamos buenos proyectos o buenas intenciones. Y para ello muchas de las personas practican Hatha Yoga para llegar ahí, o quizás, No, el 80% de las personas, Nuria, practican asanas. Para empezar, no practican Hatha Yoga. Seamos realistas. Practican un yoga gimnástico o practican asanas. Hemos reducido, lamentablemente, muchas veces el Hatha Yoga a un fragmento. Es como si reducimos la medicina a simplemente una operación, pero ya la medicina solo es esa operación. No, ese reduccionismo es altamente negativo. El yoga no es un fragmento, el yoga no es una asana. El Hatha Yoga es infinitamente más. El Hatha Yoga es una actitud, es un modo de vivir. Los asanas es meditar a través de la asana, es el pranayama, es el savasana, son los mudras, son los bandhas, son las técnicas de limpieza. Pero las personas actualmente, en un 80%, van a la asana. No podemos decir que son practicantes de yoga, no, cuidado, son practicantes de asana. Y eso es lo que yo llamo el yoguismo, que es el reduccionismo del yoga para solo hacer un yoga gimnástico muy dinámico que sí te haga sudar o te haga tener unos glúteos más fuertes o seas el más flexible del cementerio. Eso es reduccionismo. Eso es igual que si cogemos el Zen con su grandiosa filosofía y todas sus técnicas y lo reducimos a poner un jarrón en un salón, en una mesa, y decir decoración Zen. No, el Zen, por favor, es mucho más que la decoración. Entonces, tenemos que recuperar el verdadero sentido del yoga y del Hatha Yoga. Porque el Hatha Yoga es un yoga muy importante, no cabe duda. Llevo impartiéndolo y aplicándomelo 60 años. Ahora bien, Hatha Yoga, la actitud, el sentido, el equilibrio entre cuerpo, mente, el hacer la postura en las técnicas interiorizando la consciencia, eso es esencial. Por eso también tenemos que considerar que el yoga no es solo hacerlo, es llevarlo. Por eso cuando yo, fíjate, Nuria, el día que llamamos el día del yoga, yo desconecto todos mis teléfonos para que nadie me llame, para que no me llamen de un programa, Ramiro, el día del yoga. No, es que para mí el día del yoga son todos. Yo no tengo un día del yoga al año. Para mí todos los días son el día del yoga. Doy mis clases, hago mis ejercicios. Para mí todos los días es el día de la madre. Adoro a mi madre todos los días, la amo profundamente. Si mañana ponen el día del gato, eso no va a ser el único día que yo conecte con Emil. Los 365 días del año estoy conectado, yoga, conexión, unión con Emil. Entonces hay que recuperar el verdadero Hatha Yoga y el verdadero yoga. Sería una meditación en acción. Sí. Hay
el propio Hatha Yoga, se hagan series o no. Yo también hago muchas veces series, pero hago series con detención en las posturas. Pero se hagan series o no, lo que hay que considerar es que no podemos dejar de lado la actitud mental. Yo invito a todos aquellos que creen que hacen yoga por hacer solo posturas, les invito a que por favor lean 3 o 4 textos fundamentales que hay de Hatha Yoga. Y en todos ellos van a leer algo muy concreto. El Hatha Yoga es una escalera para llegar al Raja Yoga. Es más, hay textos que dicen es que el Hatha Yoga, si no es para llegar a la estabilidad, control, saneamiento de la mente, ¿de qué sirve? Luego el Hatha Yoga es un método de autorrealización y un método psicosomático precioso, pero apliquémoslo de una forma correcta y sobre todo no le hagamos creer a la gente que hace Hatha Yoga porque esté haciendo simplemente posturas, porque es que hoy es la obsesión por la postura. Fíjate, Nuria, el yoga lo que nos dice es que tenemos que no tener apego al cuerpo y se está rindiendo culto al cuerpo. Se nos dice que no hay que obsesionar, si nos obsesionamos porque hay que ser cada vez más flexibles. El ego, soy más flexible que el de al lado. Y no nos damos cuenta de que las posturas, por esa falsa actitud o posición mental, generan en infinidad de practicantes muchísimas lesiones, pero lesiones muy graves. ¿Quién es el responsable? A veces la persona por ese prurito de ser más flexible y más elástico, y otras veces el profesor que en lugar de frenar o dirigir al alumno también le está estimulando a una práctica excesivamente exigente. Bueno, sabemos que Krishnamurti le rompieron la columna apretando. Krishnamurti siempre se quejó, y está en sus charlas y algunas en internet. Krishnamurti se quejó de que le malograron la espalda, la columna vertebral, por no hacer bien las posturas de Hatha Yoga. De la misma manera que Krishnamurti se puede encontrar también en internet, habla a veces con mucho desprecio de lo que él llama el ejercicio del yoga. Porque claro, es que el yoga no es calistenia, el yoga no es gimnasia sueca o gimnasia escandinava, el yoga no es deporte. Es que claro, hay que entender lo que es el yoga. Pero tú sabes muy bien que se dio una fusión entre los culturistas en la India y los yogis, y al final, y los hatha yogis, sucede que infinidad de técnicas que se metieron en el hatha yoga y en las posturas no pertenecen al hatha yoga y no aparecen en ningún texto. Por ejemplo, yo respeto el que quiera hacer el saludo al sol, pero el saludo al sol no está en ningún texto, en ninguno. ¿Por qué? Porque es una técnica culturista que se inmiscuyó en el hatha yoga como tantas otras. Debo contar, porque es una anécdota muy personal, interesante y muy vivida. Cuando yo con mi familia llegué a Calcuta, empezamos mi hermano, mi madre, venía también mi primera mujer Almudena, mi cuñada, que era también y es profesora de yoga, Mari Nieves, y llegamos a Calcuta. Y entonces empezamos a buscar profesores de yoga. Bueno, ¿cuál fue nuestra sorpresa? Que a todas las personas que nos hacían ir a entrevistar como profesores de yoga eran culturistas. Uno era Mr. Calcuta, otro era Mr. India, otro Mr. Bengala, lo que fuera. ¿Qué quiere decir? Que esa gente empezó siendo culturista a ganarse más la vida o utilizarlo como oficio, profesión, las sesiones de hatha yoga, pero en realidad lo que hacían era culturismo y calistenia. Mi hermano ciertamente
tuve una pequeña discusión con uno de estos místeres, Mr. Calcuta, porque encima nos trataba como retrasados mentales porque le hablábamos de yoga. Y él, claro, estaba centrado, obsesionado solo con las posturas. La postura, sabemos todos, que es el trabajo consciente sobre el cuerpo que nos ayuda, que nos beneficia, que es coadyuvante para favorecer también el Raja Yoga o la meditación. Pero repito, el problema es que se ha desdibujado totalmente el Hatha Yoga y se le ha reducido solo a asanas. Y así te encuentras un libro que incluye 600 asanas, otro que incluye 1000. Pero he pasado últimamente por un escaparate de una librería cercana aquí y hay otro que es el yoga de los 2000 asanas. ¿Cuántas veces hablando de reencarnación hay que reencarnar para poder practicar 2000 asanas? Y hablando de libros, háblanos de Padmini. Bien, Padmini ahora ha sido reeditado como En busca del amor mágico. Las primeras ediciones se llamaban Padmini, el amor mágico. Ahora se llama En busca del amor mágico. Voy a resumir. Es una novela de pasión y de reencarnación, ya que antes Nuria quería sacar el tema de la reencarnación. Es un hombre que conoce hace 5000 años a una mujer, se prenda de ella en la India, se enamora locamente de ella en la India. Esa mujer se llama Padmini, que quiere decir la nacida del loto. Muere prematuramente y entonces este hombre de la India está tan apasionado por esa mujer que empieza a buscarla reencarnación tras reencarnación a lo largo de 5000 años. Ya no voy a desvelar más, la encuentra, pero ya no voy a desvelar más. Pero lo que sé de ahí es que es una de mis novelas que en su momento tuvo una gran repercusión, pero curiosamente el 90% de las personas que la adquirían eran mujeres, eran lectoras. Y esta novela se ha reeditado. Parte de ella, la acción, es toda en la India y parte de ella es en Occidente. Aprovecho para decir que una parte de las obras que he escrito son ficción. Quizá esta es la que es más ficción y otra que escribí hace muchísimos años, que estuvo 3 años en censura, que se llamó Sexo Quebrado, que era una historia de la homosexualidad clandestina en España en la época de Franco. Después he escrito un buen número de novelas, pero ya entregándome más a lo que llamaría la narrativa espiritual, como El Fakir, Las 7 iniciaciones, El Templo de Hielo, Govinda y tantas otras. Muchas veces pienso que podría haber escrito otras novelas al margen de la espiritualidad, pero como en realidad lo que he querido siempre es difundir el lado más bello, más profundo, más significativo de la vida, pues las 8 o 10 novelas que he publicado, todas, repito, son de contenido espiritual. Y por último, Ramiro, ¿quién eres tú? Gracias. Silencio místico.